Además, qué bueno que lo pones así. El aeropuerto de Texcoco, o el que llamaban el internacional de la Ciudad de México, que ni en la Ciudad de México iba a estar, se hubiera hundido, tal cual, en términos económicos y en términos físicos, porque es una zona de hundimientos. Y hoy tenemos el Parque Ecológico del Valle de Texcoco, del lago de Texcoco, que además vamos a potenciar todavía más, que es el parque más grande que hay en la zona metropolitana del Valle de México. En el lugar donde alguna vez se imaginó el aeropuerto más ambicioso de América Latina, hoy hay agua. Agua que brota, avanza y cubre lentamente lo que iba a ser la puerta de México al mundo. Esa famosa terminal en forma de X, símbolo del megaproyecto impulsado por Enrique Peña Nieto, ha comenzado a desaparecer. Pero no por máquinas ni decretos, sino por la fuerza de la naturaleza. Durante días, intensas lluvias han inundado parte del polígono donde se levantaría el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. Lo que antes fue un símbolo de modernidad, riqueza y prestigio global, hoy es un humedal que recupera su memoria. En vez de aviones, lo que se escucha son aves. En lugar de pistas, hay charcas profundas. En algunos puntos, el agua alcanza hasta 4 metros de profundidad. Las imágenes que circulan en redes sociales, incluso las editadas, se sienten más reales que nunca. Esa X completamente cubierta por agua se ha vuelto un reflejo simbólico de lo que ya está ocurriendo. La recuperación del lago de Texcoco no es una ficción. Es una realidad incómoda para muchos. Porque esto no es solo un fenómeno natural, es un mensaje. Para los pueblos originarios de la zona, especialmente Atenco y sus comunidades vecinas, cada metro cúbico de agua representa justicia histórica. Es el lago peleando por su lugar. Es la tierra diciendo, aquí no. Pero también es un recordatorio para quienes aún defienden el proyecto cancelado, políticos, empresarios, exfuncionarios y medios que lamentan la pérdida de una mega inversión. Lo que realmente se perdió, dicen los habitantes, no fue un aeropuerto, sino un negocio. Un plan de gentrificación e invasión comercial que habría desplazado a miles y destruido el equilibrio ecológico de toda la región. Hoy, donde muchos solo veían dinero, otros vuelven a ver vida. Todo apunta a que lo que comenzó como un acto de resistencia se está convirtiendo en un símbolo nacional. La historia se remonta a 2014, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció con orgullo la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, conocido como NAIM. El sitio elegido, Texcoco, en pleno vaso regulador del antiguo lago. Diseñado por los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero, el proyecto aspiraba a ser una obra monumental. 6 pistas, una terminal en forma de X y más de 13.000 hectáreas para la nueva ciudad aeropuerto del siglo XXI. Pero desde el inicio hubo un problema que muchos decidieron ignorar, el terreno. Texcoco no es tierra firme. Es un humedal vivo, un lecho salino e inestable que durante siglos fue el corazón acuático del Valle de México. A pesar de los estudios técnicos que advertían del riesgo, se colocaron pilotes sobre el fango, se desecaron cuerpos de agua y se expropiaron miles de hectáreas que históricamente pertenecían a comunidades campesinas como Atenco. La resistencia no tardó en llegar. Desde el año 2001, cuando Vicente Fox intentó imponer el mismo aeropuerto, los pueblos originarios organizaron una lucha tenaz. Protestas, bloqueos, denuncias internacionales, campañas como "Yo prefiero el lago" y una demanda constante, respeto a su territorio. En 2018, tras la elección de Andrés Manuel López Obrador, se realizó una consulta ciudadana. El 70% votó por cancelar el proyecto. El NAIM quedó detenido con un 31% de avance y una millonaria pérdida en inversión pública. Para muchos fue una decisión controversial. Para los pueblos de la zona, fue un acto de dignidad. Hoy, casi 7 años después, la naturaleza empieza a cerrar el capítulo. La terminal en forma de X se ve rodeada de agua. El concreto empieza a ceder ante el humedal, y el llamado "sueño del progreso", como lo llamaban algunos medios, se diluye literalmente bajo el agua.
Mientras algunos aún insisten en defender el aeropuerto como una obra de clase mundial, los datos revelan otra historia. El Naim no solo era inviable por el terreno, sino también por el modelo que representaba. No era un aeropuerto para el país, era un centro logístico para las élites. Su diseño implicaba la construcción de una ciudad dentro de otra, con zonas residenciales de lujo, centros comerciales exclusivos y proyectos inmobiliarios que prometían transformar el oriente del Valle de México, desplazando a quienes ya vivían allí. Lo que se presentaba como progreso era, en realidad, un modelo de exclusión. Hoy, cuando el agua cubre parte del terreno, lo que se ve no es un fracaso, sino un freno. Un freno a la lógica del despojo disfrazado de modernidad. El proyecto de Texcoco no cayó por capricho político, cayó porque iba en contra del equilibrio ecológico y social de la región. Pero no todo quedó en abandono. Tras la cancelación, el gobierno federal impulsó el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Un plan ambicioso que busca recuperar más de 14,000 hectáreas para convertirlas en el área natural protegida más grande del Valle de México. No se trata solo de sembrar árboles, sino de restaurar el ecosistema original, permitir el regreso de especies nativas, recargar mantos acuíferos y ofrecer espacios de esparcimiento para millones de personas. A diferencia del aeropuerto, el parque no se impone, se adapta. En lugar de expulsar comunidades, las integra. En lugar de contaminar, regenera. Ya se han detectado más de 250 especies de aves en la zona y las lagunas han comenzado a conectarse nuevamente. Lo que parecía tierra muerta se ha vuelto un santuario en recuperación. Y eso, en el contexto de crisis climática global, es una decisión visionaria. Por supuesto, no faltan las críticas. Hay quienes argumentan que el parque es una ocurrencia o una excusa para tapar una pérdida multimillonaria. Pero esas voces suelen olvidar que el costo más alto era el que se iba a pagar con agua, aire y territorio. Porque construir sobre un lago no solo es un error técnico, es una irresponsabilidad histórica. El Valle de México ya sufre las consecuencias de haber entubado ríos, rellenado lagos y urbanizado humedales. Las inundaciones, las olas de calor y la crisis hídrica no son casualidad. Son resultado de decisiones mal tomadas, bajo lógicas de desarrollo que ignoran el entorno. Hoy, cuando vemos a Texcoco cubierto por agua, no deberíamos hablar de pérdida. Deberíamos hablar de lección. Una lección que costó caro, pero que aún puede redirigir el rumbo del país hacia un modelo más justo, más sustentable y más humano. Porque el verdadero progreso no se mide en metros cuadrados de concreto, sino en la capacidad de vivir en equilibrio con la tierra que habitamos. Y sin embargo, esta historia aún no termina. Porque lo que ocurrió en Texcoco no es un caso aislado. Es un espejo que refleja cómo por décadas se han tomado decisiones desde los escritorios y no desde el territorio. Proyectos que priorizan el concreto sobre la tierra, la plusvalía sobre la comunidad, el negocio sobre la vida. Cancelar el Naim fue más que suspender una obra, fue interrumpir una inercia. Una manera de gobernar que veía a los pueblos como obstáculos y al medio ambiente como un recurso a explotar sin límite. Por eso, el debate en torno al aeropuerto no debe centrarse solo en pesos y centavos, sino en el modelo de país que queremos construir. ¿Queremos más megaproyectos que prometen desarrollo pero dejan destrucción? ¿O estamos listos para apostar por un desarrollo que respete el entorno y a las personas que lo habitan? Porque el verdadero dilema no era Texcoco sí o no. El verdadero dilema es si seguiremos repitiendo los errores del pasado. México necesita infraestructura, sí. Pero no cualquier tipo de infraestructura. Necesita obras que respondan a las necesidades de la gente, que escuchen a las comunidades, que no se impongan con maquinaria y cerco policial. Necesita proyectos pensados no solo para mover mercancías, sino para garantizar agua, aire limpio, salud, cultura y vida digna. Esa es la infraestructura del futuro. Y el Parque Ecológico Lago de Texcoco puede ser el primer paso. No es perfecto. No resolverá todos los problemas de un día para otro. Pero representa un giro de timón. Un cambio de lógica.
Una oportunidad para reconciliarnos con la tierra que nos da sustento y con los pueblos que han resistido siglos de despojo. Porque mientras algunos ven un terreno inundado como un fracaso, otros vemos un lago que vuelve a respirar. Y quizás ese sea el símbolo más poderoso de todos. Donde antes se proyectaban pistas de aterrizaje, hoy vuelan aves migratorias. Donde iba a haber concreto, hoy brota el pasto. Donde se planeaba expulsar a los habitantes, hoy hay caminos para que regresen. El agua, que tantos vieron como enemigo, ha vuelto a ocupar su lugar. Y con ella, vuelve la posibilidad de imaginar otro futuro. Uno en el que las decisiones no estén dictadas por la especulación, sino por la vocación natural del territorio. Uno donde los errores se reconozcan, se enfrenten y se transformen en lecciones. Y uno en el que México sepa decir, no a costa de la naturaleza, no a costa del pueblo, no a costa de nosotros mismos. Porque si el siglo pasado fue el siglo del desarrollo ciego, este puede ser el del despertar. Y el lago de Texcoco, contra todo pronóstico, podría convertirse en el corazón de ese despertar.